En la época de 1400, un navegante llamado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Dadme 3 barcos equipados. Atravesaré el océano en 3 meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía a bajo costo. Estoy de acuerdo. Reclamad 3 carabelas en el puerto de Palos. El 3 de agosto de 1492 parten del puerto de Palos 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Fue poco después que Américo Vespucio, gracias a la cartografía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente, América. Entonces comienza la colonización europea en tierras americanas. De España a América traen plantas, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas. Los españoles se asentaron en tierras americanas y en 1499 llegan a lo que hoy es Colombia, fundando ciudades por todo el territorio. Españoles, indios y africanos comienzan a mezclarse. Se fundan las primeras ciudades colombianas y España, ayudado de las riquezas del nuevo continente, se hace el país más poderoso de la época. Policarpa Salabarrieta nació en 1796 en la villa de Guaduas. Su padre fue Joaquín Salabarrieta y su madre, Mariana Ríos. Su familia fue muy numerosa, tuvo 9 hermanos. A los 2 años su familia se muda a Santa Fe, donde 4 años después son víctimas de la viruela. 2 de sus hermanos y sus padres. Ve, acá dice Policarpa Salabarrieta, yace por salvar la patria. Es un anagrama, pero ¿qué significa, mano? Seguramente esto quiere decir que la Pola fue una prócer de nuestra patria. ¿Pero qué hizo? Yo salvo la patria, pues. Me enteré por el bibliotoqui del problema que tenemos y estuve investigando, pues. Policarpa comenzó a apoyar la causa de los criollos en 1810. Profesor, acude a la villa de Guaduas, a la casa de Domingo García. Decido enrolarme en las filas revolucionarias. Iré a la campaña del sur y me pondré a disposición de Antonio Nariño. Domingo, ¿qué te sucede, amor? ¿Te vas para la guerra y nos abandonas? Catarina, muy bien sabes que tenemos que liberarnos de los realistas. No podemos seguir bajo su yugo. Necesitamos con urgencia la libertad. Así se habla, Domingo. Afuera los chapetones de la Nueva Granada. Hermana, ¿qué te sucede? Por Dios, Pola, así no hablan las señoritas. ¡Compórtate! Catarina, tu esposo tiene razón. Deberíamos ser un pueblo libre y no soportar tantas humillaciones de los españoles y quienes los apoyan. ¡Que viva la libertad! ¡Ay, jue! Profesor, aunque no hay muchos datos de su actividad revolucionaria en Guaduas, en 1817 la Pola tuvo que huir de las autoridades españolas a Santa Fe. Seguimos en contacto. ¿Usted conoce a la Pola? ¿Cómo os atrevéis a dirigirme la palabra negro insolente? Y no conozco a la tal Pola esa. Señor, ¿ha visto a la Pola? No tengo idea de quién me habla usted. Profesor, parece que nos equivocamos de lugar y fecha porque en Santa Fe nadie conoce a Policarpa. Esa costurera se me hace conocida. Preguntémosle. Señorita, ¿usted conoce a la Pola? Shh, no hables duro. Nadie se puede enterar de mi presencia en Santa Fe. Las autoridades reales me persiguen. ¿Necesitan alguna información o me traen alguna encomienda para la revolución? No, niña Pola, ninguna. ¿Acaso usted a qué se dedica? Es un gran secreto. Yo trabajo en la casa de las familias españolas como costurera y toda la información que escucho de los señores o de sus esposas y de los documentos que logro leer a escondidas se los llevo a nuestro ejército libertador. Uy, niña, ¿y usted
¿Usted sí sabe leer? Yo creí que las mujeres de esta época no sabían. Somos muy poquitas. Cuando quieras te enseño. Gracias, niña. Profesor, por lo que vemos y hemos leído, la Pola fue una berraca, mano. Una gran espía que hacía labores de inteligencia para el Ejército Libertador. ¡La van a matar, profesor! ¡Hagamos algo! Recuerda que no podemos alterar el curso de los hechos, Cevichica. ¡Pero es injusto! ¡No podemos permitir que la fusilen! ¡Pueblo indolente! ¡Cuán diversa sería hoy su suerte si conocieran el precio de la libertad! Vean que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y 1000 muertes más. Y no olviden este ejemplo. ¡No puedo ver esto, profesor! ¡Vamos! Ya entendimos, profesor. Policarpa Salabarrieta dedicó gran parte de su corta vida a la revolución. Sus labores de inteligencia fueron vitales para la guerrilla patriota de los llanos. Por eso es una mártir de nuestra patria y le rinden homenaje en los billetes. El régimen borbónico español, en su afán de solventar los gastos producidos por las guerras imperiales, resucitó el antiguo impuesto de la Armada de Barlovento y afectaba severamente a las gentes de la región de Guaneta en el actual departamento de Santander. Los ánimos en la región estaban caldeados por la cantidad de contribuciones que agobiaban a todos en general, siendo día de mercado en la población del Socorro. El 16 de marzo de 1781, se encendió la revuelta cuando Manuela Beltrán rompió el edicto referente a las nuevas contribuciones. ¡Esto es muy injusto! ¡Viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno! El pueblo enardecido apedreó la administración real de rentas, iniciándose el saqueo de los negocios del pueblo, el estanco y las ventas de tabaco. Esa misma tarde, al ver la dimensión del descontento, el cabildo suspendió el cobro de los impuestos. Un grupo grande de criollos y mestizos, propietarios de negocios, capitalizaron esta serie de protestas para iniciar un gran movimiento y nombraron como general de los insurrectos a Juan Francisco de Bermeo, en asocio de Salvador Plata, Antonio Monsalve y Francisco Rosillo, quienes constituyeron la junta llamada de El Común, de donde vino el nombre de comuneros, a los cuales se unieron algunos indígenas liderados por Ambrosio Piso. También se unieron a los comuneros, blancos, pobres, jornaleros, artesanos, entre ellos el mestizo jornalero José Antonio Galán y el talabartero Lorenzo Alcantús. Se reunieron en el Socorro cerca de 6.000 hombres que marcharon en dirección a Santa Fe. En el camino se fueron agregando voluntarios de otras poblaciones hasta encontrar a un grupo sólido de hombres, clamando por la supresión del monopolio del tabaco y la abolición de muchos impuestos y del cargo de visitador general. En el Puente Real, hoy Puente Nacional cerca de Vélez, se encontraron con una pequeña tropa enviada desde Santa Fe a orden del capitán Joaquín de la Barrera, quienes no pudieron interrumpir el avance de los comuneros y fueron derrotados y obligados a entregar sus armas. Siguieron su camino hacia Santa Fe y al llegar a Zipaquirá ya eran cerca de 20.000 hombres. El triunfo comunero llenó de pánico a la capital del virreinato y el gobierno se propuso impedir la llegada a Santa Fe y designó al oidor Vasco y Vargas y al alcalde don Eustaquio Galaviz y al arzobispo Antonio Caballero y Góngora para negociar. La comisión decidió acceder a las demandas y se firmaron unas capitulaciones que fueron aprobadas por la Real Audiencia. En ellas se rebajaban unos impuestos, se suprimían otros, se atenuaba su recaudo y se convenía en dar preferencia a los americanos sobre los españoles para algunos cargos. También se acordó perdonar todas las faltas a los comuneros. José Antonio Galán, quien había sido nombrado capitán por Bermeo por su coraje en Puente Real, fue enviado a impedir las comunicaciones entre Santa Fe y Cartagena. Galán cumplió con la orden a cabalidad y derrotó a una comisión de soldados realistas en Tena el 27 de mayo. Galán cumplió, pero desobedeciendo la orden de regresar y desconociendo las capitulaciones, siguió su campaña de agitación por algunos pueblos ribereños del río Magdalena, con la convicción de que el movimiento comunero solo podría triunfar si se transformaba en una revolución social. El 20 de julio sale victorioso a una emboscada preparada por las tropas realistas, que tenían orden de entregarlo vivo o muerto.
El virrey Flores, quien se encontraba en Cartagena de Indias, desconoció las capitulaciones bajo el argumento de que habían sido firmadas bajo amenaza. Un grupo de comuneros al mando de José Antonio Galán decidió levantarse de nuevo, pero este fue detenido en Gonzaga, juzgado y sentenciado a muerte. Galán fue fusilado y luego colgado en la horca el 1 de febrero de 1782, junto con sus compañeros Isidro Molina, Lorenzo Alcantús y Manuel Ortiz. Desmembrado, sus partes fueron expuestas en los pueblos más activos de la rebelión. El recuerdo del líder Galán y algunos criollos se reunieron secretamente en el observatorio en Santa Fe. Napoleón tomó el poder en España y varias ciudades se han opuesto a esto. Imitémoslas y así nos independizamos por fin. Sí, aprovechemos el papayazo. Tengo un plan. El 20 de julio la plaza estará repleta por ser viernes. Le pediremos prestado un florero a ese español Llorente y seguro se va a negar. Haremos un escándalo. Todos los criollos se nos unirán y gritaremos por la libertad. Y así sucedió. En medio del desorden del día, obligaron al virrey a entregar el gobierno y formaron una junta de gobierno nombrada en medio del cansancio. De la misma manera, varias ciudades se independizaron del reino y varias de estas querían ser la capital. Antonio Nariño representaba una de estas ciudades y Camilo Torres otra. Yo creo que todo el país se debe manejar desde una sola ciudad. Yo creo que cada ciudad debe tener autonomía para gobernar una parte del territorio. Luchemos para ver quién tiene la razón. ¡Ganó el federalismo de Tunja! El 9 de abril de 1765 nace en Santa Fe Antonio Nariño y Álvarez, hijo del español Vicente Nariño Vázquez, contador mayor del virreinato de la Nueva Granada y de la criolla Catalina Álvarez del Casal. Vino al mundo en la casa situada en el lugar donde hoy está ubicado el Palacio de los Presidentes de Colombia. Chica, allá, el del uniforme debe ser Antonio Nariño. Mi subteniente Nariño, ¿qué hacemos con este par de criollos? Arréstenlos e interróguenlos. Un momento, profesor, algo debe andar mal. ¿Cómo es que Nariño es un prócer de nuestra independencia si aquí está del bando contrario? No hay ningún error, Cevichica. En nuestra investigación hemos encontrado que Nariño se retiró de su ejército al ver la crueldad con la que los españoles reprimieron la revuelta de los comuneros, pues. Recuerda que a José Antonio Galán le cortaron la cabeza, pues. Eso no le gustó ni cinco a Nariño. Además sabemos que él era uno de los criollos a los que le interesaban las ideas europeas de la Ilustración. Ah, y no olvides que tenía una imprenta que le causó muchos problemas. He oído mucho acerca del texto de los derechos del hombre, pero ¿acaso no estaban en francés? ¡Qué bueno que por fin tengamos una traducción al castellano! Así es, mi querido amigo. Esta es la traducción que hice y que acabo de imprimir en mi imprenta. Parece que Nariño compartía mi pasión por la creación de impresos. Señor Nariño, la Inquisición tiene orden de aprehenderlo y lo están buscando. ¿Y ustedes quiénes son? Sus nuevos sirvientes, amo. Entonces, acompáñenme a la imprenta. ¡Pronto! ¡Incendien esto! La Inquisición no puede tener pruebas de su existencia. ¡Alto ahí, don Nariño! Con disimulo y prontitud. ¡Vámonos de aquí, Cevichica! ¡Ahora! ¡Ay, qué alivio! Profesor, según otro texto, Nariño fue arrestado por la publicación de los derechos del hombre, por difundir literatura prohibida y por intento de sedición. Intento de sedición, Hamilton. Eso quiere decir que acusaron a Nariño de haber intentado organizar un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. En este caso, contra el régimen español. Y por todas esas acusaciones se lo iban a llevar preso para África. ¡África! ¡Uy, lo querían bien lejos de América! Así es, Cevichica. Pero el muy avispado se les voló. Aunque en 1803 regresó de incógnito y lo atraparon en las calles de Santa Fe. Luego se escapó de nuevo mientras le daban una licencia médica. Y en 1809 lo volvieron a atrapar, pero no sabemos por qué. Don Antonio, y cuéntenos, ¿por qué lo arrestaron esta vez? Me están acusando de estar confabulando una gran revuelta en Santa Fe para obtener la independencia. Seguramente está muy relacionado con la revuelta del 20 de julio de 1810 y todas las que le siguieron. Nariño hizo hasta para vender.
En 1811, Nariño creó el primer periódico político de Colombia, La Bagatela, que ayudó a que Jorge Tadeo Lozano renunciara a la presidencia. Poco después, adivine, fue elegido Antonio Nariño presidente de Cundinamarca, el estado que quería mandar sobre todas las provincias que quedaron medio a la deriva después del grito de independencia. Correcto. Él defendió la idea de un solo gobierno central, en contra de lo que querían los federalistas, que cada provincia se mandara sola. Estando en esas, participó en la batalla de San Victorino defendiendo a Cundinamarca contra las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Y en 1813 encabezó la campaña del sur para evitar que los españoles lograran la reconquista. Fue un gran militar y le ganó a los españoles, pues, pero uno de sus oficiales lo abandonó. Esto lo convirtió en presa fácil de los españoles, quienes finalmente lo capturaron en Pasto, pues. Y déjeme adivinar, se le volvió a volar. No, mamá, cumplió cadena en una cárcel de Cádiz durante 7 años. Allá aprovechó una revolución para salir libre y luego volvió a Colombia a instalar el Congreso de Cúcuta, donde Bolívar lo nombró vicepresidente de la Gran Colombia. Y aunque quiso ser presidente, Bolívar le ganó en las elecciones y de premio de consolación le dieron el cargo de senador. Finalmente murió enfermo en 1823, a los 58. Mientras tanto, en algún lugar, Simón Bolívar dialoga con Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. Bolívar, es hora de que unamos fuerzas para independizarnos por completo. La única manera de hacerlo es crear un país unificado y organizado para que nos dejen en paz. Le entrego entonces la conducción de la guerra para la independencia. Yo apoyaré la guerra desde la Nueva Granada, mientras usted lo hace desde Venezuela. Bolívar comienza la campaña para independizar Nueva Granada, realizando hazañas como el Paso de los Andes hasta la batalla definitiva de Boyacá, donde el ejército español fue derrotado y Santa Fe fue retomada por los criollos. Después de todas las guerras e inconvenientes que tuvimos, por fin podemos realizar la constitución que nos hace un país. Con eso nace la República de la Gran Colombia. ¿Esto qué es? ¿Sí ves? Este es uno de los colegios más antiguos de Colombia. ¡Wow! Tengo una buena idea para reemplazar mi ponencia. ¡Claro! ¡Eso es! Podría ser. ¿Cómo eran los colegios en la época de la colonia? En 1643, pero en 1767, por orden del rey de España Carlos III, los jesuitas fueron expulsados y el colegio se cerró, pero volvió a abrir sus puertas en 1770. Niños, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están en el colegio? Usted sí que es chistosa, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que vamos a estar en el colegio si no nos dejan? Eso de la educación para los negros es prohibido. Nosotros nacimos para servir. Si algunos de nosotros aprendemos a leer y escribir en la escuela de primeras letras y nos enseñan sobre el poder de Dios y de Jesucristo. ¡Por Dios! ¿Cómo es eso? Si la educación es un derecho de todos los niños. Tienes toda la razón, mozalbete. Al colegio solo vienen los blancos y con recursos suficientes para pagar su educación. Así que mejor vete si no quieres que Dios te castigue por meter tus narices donde no debes. ¿Y ustedes dos? ¿Qué? Señor, venimos a ponernos a su servicio. Tal vez necesite hacer la limpieza del colegio. Sigan, apurados. Alma virunque cano, troyae qui primus... ¡Ay, profesor! ¿Qué es eso tan raro? Es como si estuvieran hablando en chino. No, chica, el dictado es en latín, madre de las lenguas romances. Claro, es que deben estar en clase de latín, mamá. No, Hamilton, he estado investigando y descubrí que en esa época todas las clases se daban en latín. Lo que está dictando el profesor es la Eneida de Virgilio. Esa debe ser la clase de literatura. En este mismo libro se aclara que en esos colegios solo se dictaban clases de literatura, teología y filosofía. ¿Y usted qué hace ahí, joven? Es que el profesor me castigó por no aprenderme la lección. Hamilton y Lina, estamos afuera en un salón de clase y estamos viendo a un joven llorar. Imagínense que el profesor lo castigó por no saberse la lección. Oigan, ¿ustedes qué hacen acá? ¿No saben que los negros tienen prohibido el ingreso al colegio? Y también las mujeres, los indios y los blancos sin riquezas. Mejor dicho, en este tiempo casi nadie se podía educar. No hay ni una sola niña por aquí. Pues sí, solo unos privilegiados podemos estudiar. Ahora retírense. Mamá, según nuestra investigación, en esos tiempos las mujeres no iban al colegio porque normalmente se encargaban de las labores domésticas. ¡Ay! Y ahora también
machismo. Con esa bendita cosita de algunos hombres que están convencidos de que una solamente está para fritar empanadas en chancletas. ¡Es el colmo! No todos los niños iban al colegio. Algunos tenían tutores que les dictaban clases privadas, aunque esto era más costoso que ir al colegio. También encontramos que a finales del siglo XVIII, José Celestino Mutis y el entonces obispo Caballero y Góngora intentaron impulsar una reforma educativa para incluir más materias. Claro, José Celestino Mutis, el científico que lideró la expedición botánica y que en esta época trató de impulsar reformas a la educación. Ese es el señor que hay que encontrar. Busquemos... La forma que propone el Mutis es irreverente y díscola. Espérese, mi chica. Esto suena interesante. ¿Cómo se les ocurre a Mutis y a su excelencia, el arzobispo Caballero y Góngora, semejantes atrocidades? Nosotros orgullosamente enseñamos las santas doctrinas del angélico doctor Santo Tomás de Aquino y ahora dizque proponen que enseñemos las falsas doctrinas de Copérnico y Newton a nuestros estudiantes, si es que esas teorías son condenadas como falsedad por nuestra iglesia. Ah, ¿qué tal? Ahora toca repetir esa locura de Copérnico de que la Tierra gira en torno al Sol. Ya todos sabemos que el Sol es el que gira en torno a la Tierra. Sí, la Tierra es el centro del universo y Dios su máximo gobernante. ¿Sí están escuchando esto, muchachos? En esta época aún están vigentes las ideas de Ptolomeo. Y eso que son del siglo II después de Cristo. Sí, profesor, y además ponen en duda los planteamientos que Copérnico expuso en el siglo XVI. Esto nos da pistas para comprender que en esta época hay una fuerte resistencia al cambio sobre lo que se enseña en los colegios. ¡Uy, no! A Macondo ahora sí le cayó la roya. ¿Cómo así? ¿No me dijiste ahorita que Macondo era un pueblo súper? Claro, pero es que avancé más en el libro. Al pueblo le caen guerras. La gente empieza a pelearse por política. Hasta hay una matazón tenaz. Una masacre. ¿Y por qué Gabriel García Márquez habrá inventado todo eso sobre Macondo? Acuérdense de que no todo en ese libro es invento, ¿no? Ay, abuela, ahora nos va a decir que Macondo existe. Macondo no, pero sí existe Ciénaga. Ciénaga queda en el Magdalena y fue justo allá donde más se sintió la fiebre del banano al principio del siglo XX, que trajo como consecuencia más adelante la masacre de la que tanto habla Gabo en su libro. ¿Cómo así? Entonces, ¿la fiebre del banano no es ningún invento? Para nada. Ciénaga es de clima cálido, perfecto para sembrar banano. Y además, en esa época hicieron un ferrocarril que llegaba hasta la costa y agilizó mucho la exportación. Ah, no, el negocio tiene que ser buenísimo. El libro dice que para las compañías sí, pero para los trabajadores no tanto. Los trabajadores de la compañía bananera más importante de esos años hicieron una huelga buscando un trato más justo. Un día les prometieron que el gobernador iba a hablar con ellos, pero nunca apareció. A ver, los civiles de la huelga, tienen 5 minutos para irse de aquí, o si no... ¿Y cuando les dijeron eso, qué hicieron?
Se fueron, se quedaron, ¿qué pasó? Los trabajadores no se movieron y los militares traían orden de terminar con esa huelga como fuera. Con el primer disparo empezó una horrible masacre que después se conoció como la masacre de las bananeras. Entonces, la masacre tampoco fue inventada. En ese libro hay muchas cosas inventadas, pero hay otras que sí pasaron. Lo bueno de esas historias es que hacen que la gente se acuerde de los errores del pasado. Lo que nos falta es aprender a no repetirlos. En 1940 se fundó el Patronato Escolar, con el fin de incorporar a los particulares en la empresa educativa del Estado. También en este año se reorganizó el Ministerio de Educación Nacional. De 1957 a 1962 se adopta el Plan Quinquenal de Educación. Con esto se logra la unificación de la primaria en 5 años, tanto a nivel urbano como a nivel rural, y la división de la educación secundaria en 2 ciclos, uno orientado a carreras prácticas y técnicas y otro a la universidad y escuelas normales. En 1960, la Ley 111 dejó la financiación de la educación al Estado. En 1963 se suprime la discriminación legal entre educación urbana y rural y se regresa a la primaria unificada de 5 años. Los documentos básicos para la planeación de la educación superior en Colombia fueron elaborados entre enero de 1966 y agosto de 1967, conjuntamente con miembros de la Asociación Colombiana de Universidades, Fondo Universitario Nacional y una comisión asesora de la Universidad de Berkeley, California. Este documento proyecta la reforma de la educación superior en Colombia, la cual fue publicada como Plan Básico de la Educación Superior. En 1975 se dicta la Ley 43, que promovió el mejoramiento de los esquemas nacionales de educación primaria. En 1978 se publica el Decreto 2277, bajo el cual se adopta el Estatuto Docente. En 1988, la Ley 24 reestructura el Ministerio de Educación Nacional. La Constitución del 91 consagra la educación como un derecho de la persona, obligatorio entre los 5 y los 15 años. En 1994 se dicta la Ley 115 o Ley General de Educación, que contiene los principios para la dirección, esquemas y evaluación de la enseñanza en Colombia. En el decreto de 1860 de 1994 se reglamenta la ley en lo que tiene que ver con el proceso pedagógico e implementación del PEI. En 1995 se dicta la Ley 60, que definió las competencias y funciones de los 3 niveles de la educación. En este mismo año se dicta el decreto 1719, que contiene las normas para la preparación y la formalización del Plan Decenal de Desarrollo Educativo entre 1996 y el 2005.